Ay, madre mía, madre mía, madre mía. Querido David Felipe Arranz, que es que cuántos hechos que pensamos que son inventados, recreados, que pertenecen a la inventiva literaria, cinematográfica, etc., etc., están basados en hechos reales. Una vez más nos sorprendes y hoy vas a hablarnos de Pinocho. Buenas tardes, querida. Muy buenas tardes. Decían nuestros queridos telespectadores, claro, la calenturienta imaginación de los grandes escritores que en el mundo han sido, ¿cómo pueden concebir estas historias? Sepan ustedes que es la calenturienta realidad de la especie humana, porque Pinocho se basa en la Italia más paupérrima de 1860, Fíjate 1830, la primera ilustración tenemos, de las aventuras de Pinocho, que era una serie que había escrito Carlo Collodi de historias de un títere de madera, porque los italianos son los creadores de los títeres que se movían con hilos en los teatrillos. Ah, mira, claro, ellos son los italianos. Son un poco los italianos los que se fijan en esta tradición para que niños y mayores, porque esto viene de la Ilustración, era un entretenimiento también de la corte, ¿no? Los teatros de títeres. Acuérdate también de Cervantes y el retablo de Maese Petro. Eran también, títeres. También. Bien. Era el teatro en baratillo, ¿no? El teatro para recrear esas escenas que al final tuvo tanto éxito que las historias de un títere se transformaron en las historias de Pinocho, que hizo una investigación Carlo Collodi y que efectivamente, y ahora viene la bomba informativa, había personas dedicadas a la compra-rapto de niños en la Italia pobre, y te estoy hablando de provincias muy concretas, que está documentado: Sicilia, Calabria y Campania, cuyos papás los cedían, alquilaban por un precio pactado con estos explotadores, y ahora viene que no se volvía a saber nada del niño. Qué terrible, qué terrible. Aunque, fíjate, todos estos temas basados en siglos atrás también están de plena actualidad, porque hay países hoy en día que proceden de manera similar, no en el primer mundo en el que vivimos, gracias a Dios, pero sigue existiendo, ¿no? Es un poco la documentación de la esclavitud infantil en una Italia que tenía una ley, de hecho hay una ley de 1886 contra el trabajo infantil que se incumplía sistemáticamente, y que las autoridades ni siquiera perseguían a estas bandas organizadas. Es decir, si queréis vamos viendo un poco los fragmentos que os he traído. Ya la primera película de 1911, Fíjate, 1911, fijaos a Geppetto, que también se basaba en los artesanos reales que eran muy pobres. Un carpintero obsesionado con dar vida a una criatura real, ¿no? Que es una tradición que viene también de muy lejos. Se le llamaba la creación del homúnculo, que no termina de ser un hombre, que no termina tampoco de ser una criatura artificial y que se queda así a medio camino, que si te acuerdas, fíjate que lo hacen aquí, un poco terrorífico, no hay que decirlo. No, oye, y lo de la nariz, claro, decir, bueno, luego ya, ¿por qué se recreaba con...? Bueno, digamos que ese recurso de la nariz también va encaminado por parte de Collodi a que los niños ya desde pequeños mienten bastante. aprendiesen que tenían que decir la verdad, cosa que luego, cuando son mayores, la sociedad les dice que mejor, no digan la verdad. Hay algunos adultos que hacen una profesión de ello. Claro. Y les va fantástico. Y aquí tenemos el gran momento de 1940, cuando se populariza muchísimo Pinocho. Si queréis... Yo tuve un Pinocho, ¿Tuviste un Pinocho? Sí, un Pinocchio, sí. Bueno, pues vais a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Hablamos de estadísticas, fíjate, miles de niños menores de 12 años con contratos falsos de aprendizaje, porque recordemos, los talleres de los artesanos siempre se han nutrido de los aprendices. Pero es que aquí van más allá, porque eran jornadas larguísimas de explotación infantil. La estadística que manejamos es que 1 de cada 10 niños sicilianos eran explotados en distintas maneras, ¿no? Era terrible, es decir, personajes reales como el zorro, el gato que aparecen, esos dos personajes son reales porque eran, y esto te va a gustar, los captadores
Es decir, para que esos niños terminaran en las bandas organizadas, Siempre tenía que haber zorros. tenía que haber gente que les captase, ¿no? Mala Es decir, gente, vente claro, aquí. claro. Versión de Steve Barron de 1996, que hace mucho hincapié en los cuentos de hadas, porque efectivamente Carlo Collodi era un expertísimo en cuentos de hadas franceses, porque traducía del francés al italiano. Al italiano. Entonces, Charles Perrault, y luego una mujer que él adoraba muchísimo, que era Madame le Prince de Beaumont, y un libro que él traducía que era Cuentos de hadas de 1875. Seguimos dando datos, por ejemplo, y vamos a Pinocho de 2019, de Matteo Garrone. Como ves, ya tenemos a Italia haciendo su propia versión, muy fiel. Es decir, por ejemplo, los italianos, si te das cuenta, están explorando no la parte lúdica o la parte más del colorín, sino la parte del drama, la parte trágica. Pues es una película que no tuvo demasiado éxito porque Matteo Garrone investigó la historia y dijo: madre mía. Sí, es que esto está basado en hechos terroríficos. Es que es un secuestro de un niño. Claro. Es decir, ¿por qué dice Carlo Collodi que se convierte en burro? Porque también eran utilizados como animales de carga. ¿Qué puede aguantar un niño de entre 7 y 10 años portando bultos o cargando en un ¿Cuánta en un tragedia, barco? David? Todas las historias que nos traes a esta sección de basado en hechos reales, casi todos los cuentos están basados en hechos terroríficos. Y la última noticia que os traigo, que esta es de datos, vamos a decir, un poco más bonitos. Aquí es de Zemeckis. Esta ya es de Robert Zemeckis. 2022. Fijaos qué interesante que Collodi se inspira también en varios personajes que conoció en la villa del Bel Reposo, en Castello, cerca de Florencia. Y aquí vamos a decir que vamos a introducir la parte dulce. El hada de los cabellos azules se inspira en la hija del jardinero. Bueno. Se llamaba Giovanna Ragioneri y Carlo Collodi se enamoró de ella. Bueno, entonces, pues está, bueno, un toquecito, ¿no? La convirtió Rosa. en hada. Y En luego esta historia también oscura. lugares y personas reales, como por ejemplo, hay un pueblo que en el siglo XIX se llamaba Pinocchio. Y él lo había visitado con su padre. Ah, mira. O sea Y luego que- también, sí, y edificios como la Casa del Grillo, dijo Carlo Collodi, la Casa del Grillo, esto tiene que estar habitado por un Pepito Grillo, la voz de la conciencia. ¿Cuándo él pudo crear todo esto? Y esto también es una reflexión para todos nuestros telespectadores. Con esa reflexión nos vamos, David. Cuando Carlo Collodi se iba de vacaciones y estaba en ese casón del Buen Retiro. Las cosas como son. Es que en los casones del Buen Retiro Claro. se piensa muchísimo mejor. Claro, y así ya te viene la inspiración. En momentos, querida Cristina, de relax. plácido descanso. De relax. Bien merecido. Gracias, Gracias, compañero Cristina. David Felipe Arranz.